España, donde el flamenco enciende el alma, la paella une corazones y el fútbol lo convierte todo en arte. Pero realmente, ¿España tiene chance de ganar el Mundial 2026? Si hablamos de las mejores selecciones del mundo, España tiene que estar entre ellas, por no decir que es la mejor según el ranking FIFA. Las actuaciones que tuvo en la última Eurocopa lo dejaron más que claro. España está un paso por delante del resto. Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender cómo es que una selección que hace unos años ni siquiera estaba en el top 5, hoy es considerada de las mejores del planeta. Es evidente que la época dorada del fútbol español fue entre los años 2008 y 2012, un ciclo glorioso donde ganaron 2 Eurocopas y un Mundial. Todos recordamos esa generación inolvidable, y si comparamos jugador por jugador, posición por posición, el plantel de España en 2010 podría considerarse uno de los mejores de toda la historia del fútbol. Tan solo en la defensa y portería estaban Iker Casillas, Carles Puyol, Gerard Piqué y Sergio Ramos como lateral derecho. Y si miramos el mediocampo, es posible que haya sido uno de los mejores de todos los tiempos. En aquella final del Mundial contra Holanda, España salió con 4 mediocampistas: Sergio Busquets como contención, Xabi Alonso y Xavi Hernández como interiores, y Andrés Iniesta jugando como extremo derecho. Cuando España ganó la Eurocopa ante Italia, la alineación fue surreal. No jugaron con 2, 3 ni 4 mediocampistas, sino con 6. En el 11 titular estaban Busquets, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Fábregas, Iniesta y David Silva. Aquel día, España sepultó a Italia, quedándose con el título con un contundente 4-0. Pero, ¿qué pasó? Después del primer gran fracaso del 2014, España no volvió a ser igual. Y uno de los golpes más duros fue el retiro de su máximo goleador, David Villa, el Guaje. Ya no tenía el protagonismo de antes y fue suplente en 2 de los 3 partidos del Mundial. La despedida de sus grandes leyendas les pasó factura, y eso se notó claramente también en el Mundial de Rusia 2018. Tras el retiro de aquella generación dorada, la nueva camada española no logró estar a la altura de sus predecesores. Era evidente el bajón de calidad que sufrió la selección. España pasó de tener a Xavi, Iniesta y Xabi Alonso a depender de futbolistas como Isco Alarcón, David Silva, Thiago Alcántara y un Iniesta ya casi retirado. No es que estos jugadores fueran malos, de hecho, todos eran de gran nivel. Por ejemplo, Isco vivió en esos años la mejor temporada de su carrera, pero aún así era claro que no podían compararse con los mediocampistas legendarios que habían llevado a España a la cima del mundo. Otro de los grandes problemas fue la falta de un delantero de verdad. Hasta el día de hoy, España sigue sin encontrar un 9 puro, un goleador que marque diferencias. Desde la salida de David Villa, no ha aparecido un atacante que esté a la altura. Pasaron nombres como Fernando, el Niño, Torres, Diego Costa, Álvaro Morata y Ferran Torres, pero ninguno logró consolidarse como ese referente que el equipo tanto necesitaba. Y lo más preocupante es que esa carencia continúa hasta hoy. España sigue dependiendo de Álvaro Morata, un jugador que ya está cerca del final de su carrera, pero que sigue siendo titular porque sencillamente no hay más opciones. Durante toda una década, no surgió ningún delantero generacional que heredara el legado de Villa. Esto se reflejó claramente en el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que España debutó con una goleada ante Costa Rica, una selección que, si bien es competitiva, no está entre las potencias del mundo, las carencias ofensivas quedaron expuestas en los partidos contra Alemania y Japón. Ante Alemania, dejaron escapar puntos clave para asegurar su clasificación. Y en el duelo contra Japón, ese problema se hizo aún más evidente. España realizó 12 remates totales, contra 6 de Japón, de los cuales 5 fueron al arco frente a 3 de los asiáticos. Tuvieron un 83% de posesión, completaron más de 1000 pases, mientras que Japón apenas llegó a 228. Eran casi 800 pases más. Aún así, con todo ese dominio, España no pudo ganar y terminó perdiendo 2-1, quedando segunda de grupo
y posteriormente eliminada por Marruecos en los penales, tras empatar 0-0. Una vez más, la falta de gol fue el factor decisivo. Además, durante ese mismo Mundial, España atravesaba una etapa de transición. Ante la falta de defensores naturales, Rodri tuvo que jugar todo el torneo como central, y recién empezaban a aparecer las joyas que hoy son pilares del equipo. Pedri González, Dani Olmo, Alejandro Balde y Nico Williams. Y aunque no se puede culpar exclusivamente a Morata por la falta de gol, la responsabilidad ofensiva estaba muy dispersa. Eran muchos jugadores prometedores, sí, pero todavía demasiado jóvenes e inexpertos. Sin embargo, todo era cuestión de tiempo, porque la mejor versión de España renacería en la Eurocopa de 2024. Allí se vio nuevamente una selección poderosa, con talento, carácter y una nueva generación dorada, muy similar a la de hace más de 15 años. Los jóvenes, que en 2022 apenas empezaban, ya eran jugadores consolidados en los mejores clubes de Europa, aunque seguían siendo muy jóvenes. Y a eso se le sumó la veteranía de hombres clave como Álvaro Morata, que conocía bien el sistema de juego, y Dani Carvajal, que venía de su mejor temporada con el Real Madrid y se convirtió en una pieza vital durante la Eurocopa. Esta vez, España también recuperó la solidez defensiva. Lenormand y Laporte formaron una pareja central confiable, mientras que Cucurella, desde el lateral izquierdo, tuvo la mejor actuación de su carrera. Aunque no es conocido por su faceta ofensiva, en esta Eurocopa mostró una versión más equilibrada y defensiva, cumpliendo de manera impecable. El mediocampo volvió a ser el corazón del equipo, con Rodri Hernández como contención, que además de ser un eje central, fue Balón de Oro esa temporada, y a su lado Pedri González, posiblemente el mejor mediocampista joven del mundo, acompañado por Fabián Ruiz, quien también brilló con un rendimiento sobresaliente. Y arriba, España tuvo a los dos mejores atacantes del torneo. Por las bandas, el dúo dinámico formado por Nico Williams y Lamine Yamal destrozó las defensas rivales. El trabajo de Nico fue sensacional, pero el que se robó todos los focos fue Lamine Yamal. Con tan solo 16 años, jugó la Eurocopa batiendo récords históricos. Su talento, desparpajo y madurez sorprendieron al mundo entero. Lamine no solo fue la revelación del torneo, fue la prueba viva de que España había encontrado a su nuevo jugador generacional. Con tan solo 17 años, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores regateadores del mundo. Muy pocos jugadores poseen su desequilibrio, desborde y valentía. Este joven prodigio fue el punto de quiebre que permitió a España recuperar su dominio dentro del campo, porque gracias a su capacidad para romper líneas y arrastrar rivales, la Roja volvió a generar espacios, y con ello los goles regresaron. Pero no solo eso, Lamine es un jugador que aparece cuando más se le necesita. Marcó el gol del empate ante Francia en las semifinales, considerado uno de los mejores tantos de toda la Eurocopa, y además asistió a Nico Williams en la final, sellando así una actuación para la historia. Y si esto ya era impresionante, en el último año siguen apareciendo nuevas joyas españolas. En la temporada actual, surgieron dos defensores que han llamado la atención del mundo entero: Pau Cubarsí y Raúl Asencio. El central del Barcelona y el del Real Madrid son, sin duda, los candidatos naturales para liderar la defensa española durante la próxima década. Pau Cubarsí ya venía destacando desde el año anterior bajo el sistema de Xavi Hernández, y ahora se está adaptando de forma impecable al nuevo esquema de Hansi Flick, destacando por su disciplina táctica y precisión en el fuera de juego. Además, España tiene un problema positivo. En el lateral izquierdo, cuenta con tres de los mejores del mundo. Cucurella, que si bien quizá es menos vistoso ofensivamente, se adapta perfectamente al estilo español, aportando seguridad defensiva y una salida limpia de balón. Y Alejandro Balde, del Barcelona, uno de los top 5 laterales izquierdos del planeta en la actualidad. El mediocampo, por su parte, ya es un lujo. España posee una de las zonas medias más completas del mundo, con jugadores como Pedri González, Rodri Hernández, Zubimendi, Marc Casado, Fabián Ruiz y Dani Olmo. Un mediocampo ideal podría ser Rodri, Pedri y Dani Olmo,
aunque todavía está por verse quién se quedará con la titularidad definitiva. En ataque, los puestos parecen claros. Lamine Yamal y Nico Williams son los titulares indiscutibles, pero tras el inminente retiro de Álvaro Morata, hay una promesa que podría ser crucial para el futuro de España: Samu Omorodion. El joven delantero, actualmente en el Oporto, está teniendo una temporada sobresaliente. Samu es un 9 puro, con una velocidad y potencia física impresionantes, un auténtico goleador nato. Podría ser la última pieza que necesita España para dominar completamente el fútbol, ya que con su olfato goleador y los movimientos inteligentes de los extremos, no faltarán las oportunidades de gol. A falta de solo un año para el Mundial, ninguna selección del planeta posee tantas joyas emergentes como España. Todo esto refleja el enorme trabajo que España ha hecho en la formación de talento. Hace algunos años, apenas tenía 1 o 2 jugadores de talla mundial. Hoy, en cambio, posee un plantel que podría ser el mejor del planeta, y sin duda, el claro favorito a ganar el próximo Mundial. Con todo esto podemos llegar a 3 conclusiones. España llega a la final, 70% de probabilidad. España llega a la final y la gana, 20% de probabilidad. España eliminada en semifinales, 5% de probabilidad. ¿Y para ustedes? ¿Creen que España tiene chance de ganar el Mundial 2026? Los leo en los comentarios.